propositivos, pero hay algunas campañas o algunos mensajes que, a pesar de que la gente quiera cosas propositivas, hay veces que el mensaje de ataque genera hasta más rentabilidad que si hubiera mantenido Juanito. En términos generales, eso lo hizo, creo que fue Parametría. Ahorita busco el resultado y lo compartimos con mucho gusto. ¿Qué es lo que quiere la gente de las campañas? Ya no quiere problemas, y eso tiene ya una tendencia de larga data aquí en México. No quiere candidatos que se confronten, no quiere candidatos que se ofendan y que se agredan. Pero ¿qué tal cuando el PAN hizo su campaña con uno que otro spot de agresividad y luego? O sea, es cierto, el clima siempre va a ser no propicio para la agresión. Tendemos a ver al político que agrede como un político que no sabe ser político. Pero hay veces que insertar uno o dos mensajes ayuda mucho. Sí, pero el clima general es no agresividad. De hecho, la idea y lo que comparten todos los asesores es: no centres tu campaña nunca, la centres en agresión y nunca la centres en ataques. El ataque es solo un pequeño recurso y que mientras menos lo uses mejor. Muy bien, gracias. Buenos días, David Arellano. David. ¿Cómo se lo expongo? Las campañas políticas no son en realidad un ring a donde el que más pega es el que más gana. Tan es así que voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos, si fuera ese el caso, López Obrador sería hoy nuestro presidente de la República. Cuando empezaron a atacar a Peña Nieto desde el inicio y previo a la campaña, él jamás respondió a ataques. Él solamente se dejó que lo golpearan, le daban una mejilla, ponía la otra. Sin embargo, quienes lo defendían era el presidente del PRI nacional, en su momento el presidente o el coordinador de la bancada de los senadores y de los diputados federales, así como en algún momento uno que otro gobernador medio le entró, pero en realidad eran esos tres los voceros más importantes que eran quien defendía. Él solamente respondió cuando hizo la apertura de campaña y fue lo único que dijo. Y todavía medio me acuerdo porque valoramos que es uno de los mejores discursos que dio y de la mejor defensa que generó, y hasta ahí lo dejó. Cuando lo dejó muy claro, me podré no acordar de autores, me podré no acordar de nombres de libros, pero lo que sí me acuerdo es de la pobreza de México, y empezó a describir toda esa situación. Cuando empezaron a medirlo, eso le generó esa alza, porque en algún momento él ya venía decayendo por tanto ataque. Lo dejó ahí y los demás fueron los que empezaron en su momento a defenderlo, precisamente porque la gente no quiere eso, no quiere que se ataque. Ahora, si tenemos necesidad dentro de una campaña política de atacar para contrarrestar la imagen del candidato, tú como candidato no lo haces. Tienes un equipo externo que se va a dedicar a eso. Hay medios a los que puedes platicar con ellos, llegar a un acuerdo, una página web, una cuenta en Facebook, Twitter, videos en YouTube, a que alguien haga alguna declaración respecto a que está mintiendo la persona. Es un caso que, por ejemplo, pasó también con Obama en Estados Unidos y también con un gobernador con el que estaban compitiendo, no sé bien el nombre, pero él venía diciendo, él tenía una trayectoria de un excelente empresario, había sido gobernador, y toda su campaña la basaba específicamente en el desarrollo y en el crecimiento económico, que sí le venía pegando a la campaña de Obama. Lo que empiezan a analizar es que cuando él como empresario estuvo, él hacía empresas, las tenía 5 años y posteriormente las cerraba y ya la gente la dejaba sin trabajo. Pues la contracampaña fue que entrevistaron a esas personas que perdieron sus empleos, que perdieron sus casas, que dejaron de mandar a su escuela a los hijos, y eso fue lo que empezaron a promover, y no directamente ellos. Si no, lo que vas a generar es que se va a notar que normalmente cuando uno ve que uno le está pegando al otro, por así decirlo, uno se genera que no se gobierna solo, no tiene ese carácter. Eso también genera desesperación.
Y si tú como candidato o como quien está atrás en la estrategia ves que el otro, nosotros lo denominamos colérico, no se gobierna, no se controla, pues al contrario, cuando hay cuestiones públicas, haces que se genere de ese modo y lo tachas de mentiroso y le dices, pero en la situación que jamás lo ofendes. Solamente y si él grita, tú ecuánime. Si él pega en el escritorio, tú tranquilo, porque eso va a generar que tú tienes la razón, aunque en algún momento, todo esto son sensaciones, pero en un punto muy particular, lo hemos operado 2 ocasiones en campaña, y preferimos que nunca el candidato lo haga, mejor tener equipo alterno que se dedique a la contracampaña o a la campaña negra o a como quieran llamarlo, porque eso funciona mejor y a tu candidato no lo dejas como que le está aseverando al otro. Cuando es necesario sí le contestas, pero muy de vez en cuando, porque si no lo que vas a generar es que la gente le va a tomar mucha importancia a lo que el otro lo esté diciendo, aunque sea una mentira. Muchas gracias. La parte de las vías de contestación es relevante. Mientras menos se involucre tu candidato, mejor. Y a lo mejor una de las formas más, al menos en campañas grandes, de las más recurrentes de responder es o con spots o con artículos incluso. Si tú tienes a tu candidato escribiendo algún artículo, que lo responda ahí en tus artículos. Ese es uno. Y la otra, como tú dices, que gente que lo salga a defender. Un líder de opinión. Así un es, periódico, una nota, incluso si tiene los datos, se los filtras a un medio que no está acorde con el otro y ya se encarga de hacer el trabajo que tú no vas a hacer y le da seguimiento porque seguramente se va a desquitar o se la debía o en algún momento no le quiso dar la entrevista o no le generó un convenio en algún momento cuando fue funcionario anteriormente. O sea, siempre los funcionarios dejan gente lastimada en el camino y esa hay que buscarla porque no le vas a decir vota por mí, simplemente le vas a decir te voy a ayudar para que te desquites. Y la gente lo hace con mucho. Gracias. Y sin pagar. Roberto, ¿le podrías cambiar a la de... se llama... es... ¿a la izquierda? Es una... no. ¿A la izquierda? Ajá. ¿Sí? Se llama Spot. Y eso, ahorita... en el receso busco la encuesta sobre la percepción de las campañas negativas. Gracias. Que sí será muy interesante el resultado. Ayer platicamos sobre el proceso comunicativo y creo también que uno de los elementos más simbólicos de la mercadotecnia política es la elaboración de spots. Parte de la magia de elaborar spots es tener en cuenta que cuando uno los está haciendo, lo primero es, partiendo de las teorías que platicábamos ayer, tiene que hacer notar primero una emoción. Si uno nada más apela a la razón de las personas, es muy difícil que conecte con ellas. Es un spot que es plena y absolutamente racional, pega en Alemania y pega en algunos lugares, pero aquí en México y en América Latina somos calientes en todos sentidos. Pega más de emoción que la razón. Pega... puede ser. Pega más la imagen que la palabra. Ahorita lo estaba comentando, la imagen dice todo. Y a veces dice mucho la complejidad de la realidad que veíamos que de por sí la realidad política es compleja. Hay imágenes que la pueden sintetizar. La imagen de una banda presidencial ya te está diciendo que esa persona fue electa, que tiene apoyo popular y que las instituciones lo catalogaron como la persona que está a cargo de la administración pública federal. Todo eso lo dice un símbolo. Y la otra es que, y en esta yo no estoy en total acuerdo, pero es parte de las premisas o las antinomias de la comunicación, que la idea es hacer más espectáculo que reflexión, y aquí sí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un buen spot también te hace reflexionar. Es un buen espectáculo, sí, es visualmente atractivo, visualmente persuasivo, pero también un buen spot te hace reflexionar. Yo no estoy de acuerdo con nada más hay que generar espectáculo, periódicos amarillos, ponle gente muerta y ya con eso. Que te haga reflexionar es siempre importante. ¿Cuáles son las reglas de oro en los spots o en la comunicación política? La primera, los ciudadanos no siempre están escuchando. Es poco probable que los ciudadanos estén siempre receptivos y siempre abiertos a escuchar lo que nosotros queremos decir. La idea es ser siempre breve y ser directo. En un buen spot es breve y es directo. La otra es que los ciudadanos siempre ven lo que quieren ver y escuchan lo que quieren escuchar.
ya tienen una preconcepción de la política. Desde que eran chiquitos ya alguien les dijo que era cómo funcionaba, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Todos lo tenemos. Esa teoría de los efectos mínimos que platicábamos ayer sobre los medios no tienen tanto impacto como creemos, tiene algo de cierto. No nos puede cambiar de repente un conjunto de ideas y valores que nos han venido formando en nuestra familia desde hace 20, 30 años. Es imposible que un mensaje nos lo cambie en 10 segundos, en 30 segundos. Y la otra es que los ciudadanos pongan ustedes un mensaje lleno de tecnicismos y de palabrejas políticas complicadas y no van a conectar. Lo que quieren es escuchar, ver símbolos y escuchar argumentos simples, pero comprensibles. Esa es la esencia de un spot político. Desde luego que tienen que tener una narrativa y todo, pero al menos en términos generales, cuando hagan un spot eviten tecnicismo, eviten hablar y llenar todo de texto, porque se hace ilógico y se hace incomprensible. Pregúntenles cuándo se van a acordar de si les ponen a alguien a leerles todo un archivo. Es imposible que se acuerden de todo. Y la tercera es que tengan en cuenta que solamente se están dirigiendo a un pequeño grupo de ciudadanos, no se están dirigiendo a todo el mundo. Ese grupo ustedes lo definieron con su investigación. Ahí es donde se conecta todo lo que hicimos anteriormente con una parte ya aterrizable. Todo eso de por quién votas y qué tan seguro y todas estas cosas se tiene que aterrizar aquí, si no de nada sirve todo lo que invirtieron. ¿Qué es la narrativa? Es cómo se presentan versiones del mundo. Y esas versiones la empacas en historias cortas. Mi visión del mundo es que hay mucha desigualdad. La voy a empacar en un niño rico de la Ibero hablando con un chavo del Poli. Así es como yo le empaqué. Y esa es mi idea, el gran marco que yo estoy dando es desigualdad. Ni siquiera los pongo hablando, los pongo sentados juntos. Ya con eso estoy diciendo muchas cosas y estoy empacando en una historia muy corta una complejidad social y política que no es fácil de determinar y de explicar con palabras. Las narrativas lo que hacen, toda narrativa lo que hace es que presenta un orden de las cosas y siempre tiene que presentar o tiende a presentar algún conflicto, ya sea implícito o explícito. Pero si una narrativa no tiene conflicto y si una narrativa no tiene un nudo que alguien tiene que desatar, lo que ustedes presentaron fue una historia plana e irrelevante. Las personas funcionamos como solucionadores de conflictos todos los días, decisiones, todos los días enfrentamos conflictos. La narrativa retoma eso, recupera esa parte de la esencia humana. Toda narrativa tiene que tener al menos un punto en el que la realidad se complicó o se dificultó. Si ustedes hacen un spot plano en donde todo es maravilloso y todo es increíble, de hecho piénsenlo, hay muy pocos spots así. Son muy pocos los spots que dicen, qué bien, qué maravilla, qué felices, vota por nosotros. Casi siempre es, ya viste cómo estamos, se podría estar mejor, o si nosotros modificáramos esto, casi todo spot tiene implícita la idea de cambio, casi todos. Y la otra es que cuando ustedes estén hablando de narrativas, tiene que haber cierto desorden. Es decir, si plantean una realidad rosa y feliz y súper contenta, hasta van a decir, ¿en qué mundo vive este güey? Porque en mi mundo hay problemas todos los días. El problema desde que si los niños, la guardería, el problema de que el tráfico, en todos los días de mi vida yo enfrento problemas, aunque sea el mejor gobierno del mundo. Las demandas son constantes y las demandas son crecientes. Es imposible que un gobierno siempre esté satisfaciendo todo. Es más, no hay un gobierno que siempre satisfaga todo. Es la esencia de la política. ¿Cuál es el concepto central de la narrativa? Es un discurso que se usa cuando queremos contar hechos reales, a veces ficticios, de uno o varios personajes. ¿Qué se necesita? Un hecho, uno o varios personajes, un tiempo narrativo y hacer un desenlace. Eso es la esencia de una narrativa. Tiene que haber un narrador, personajes que son ordenados por ese narrador, un tiempo narrativo en el que sucede. A lo mejor el tiempo narrativo que yo estoy hablando es un tiempo futuro, un tiempo pasado, un tiempo presente. A lo mejor la estructura que yo le doy es empezar la narración desde que estoy viendo el problema, o a lo mejor yo empiezo una narración desde que ya vi la solución. Pero la idea de plantear una narrativa es que siempre tiene que haber un desenlace. ¿Cuáles son las características de la narrativa? Primero, tienes que presentar un suceso, lo que se conoce como plot point, perdón, me voy a regresar. Suceso 1 es juxtaposición de eventos. Suceso 1. Tienes a la familia platicando. Suceso 2, sale la niña y dice, papá no puede ir a la escuela. Suceso 3, el papá llora. Suceso 4, llega el candidato y te promete becas. Y ya con eso, con esos puntos que tú trazaste en el arco narrativo, estás narrando algo.
Estás narrando una historia que mucha gente vive. Esa es la idea de la narrativa. Que conecte con la gente y que se puede identificar. Por eso estos, ¿cómo se llaman? Storyboards. Plantean punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y lo que hacen es desarrollar una secuencia. Eso es lo que hacemos cuando hacemos spots. Una secuencia que sintetiza cosas muy complejas como la desigualdad, la pobreza, el acceso a la educación, pero la sintetiza en 4 o 5 puntos, 4 o 5 sucesos. ¿Cuáles son los elementos? Un narrador. Ahorita vamos a ver ejemplos de spots. Es más, ¿podrías cambiar a una presentación que dice de Fresi? Ajá. ¿La de la derecha? Esa, ¿ves? Ajá. Ponle show, por favor. Ya tenemos audio, ¿verdad? Ok, esto, lo que quiero es que hoy analicemos anuncios, primero que no sean de México, para que veamos cómo funcionan. En Argentina se ha desarrollado mucho la mercadotecnia política por varias cosas, que después explicaremos. Pero aquí quiero enseñarles algunos spots. Este, por ejemplo. Chao, ¿Dónde vas? salgo con un chico. ¿Más? No, pero ya fue. Salgo con Gonzalo. ¿Socializar? Sí, no me contó. ¿De dónde es? De acá cerca. ¿De acá dónde? Lina. Más o menos. ¿Más o menos qué? ¿De Tina o es de Arges? Es viaje, pero ¿qué importa? Preguntale al abuelo si importa. Abuelo, ¿Qué pasa? la nena está saliendo con un pibe de Arges. Decirle que es de Tina. No es de Tina, es de contra. No. Margarita Estolbiza, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista Unidad Progresista. Aquí vamos a analizarla por los elementos narrativos. Primero, personajes. Los personajes son 3 o 4, papá, mamá, hija y abuelo. El orden narrativo está dado en media res, es decir, ya nosotros entramos a la casa cuando ellos estaban platicando, no vimos desde que empezaron a platicar, hola papá, no. Oye, voy a salir con alguien, papá. Estaban en medio de una plática familiar. Se conoce como el media res porque estamos en medio del relato que están narrando. Primer punto. Oye, papá, voy a salir con alguien. Ahí no hay ningún conflicto. Oye, papá, voy a salir con alguien de Tina. Esta campaña la hicieron el Frente pensando y sobre todo basados en que estaban viendo que había mucha división social en Argentina por varios temas. Temas de economía, entonces estaban viendo que hay una clase muy favorecida y una muy desfavorecida, temas de política en donde se ha polarizado mucho el voto en Argentina y temas sociales en torno a cuál debe ser el papel del Estado, si dar o no dar recursos. Hubo un problema reciente que con uno de los programas que implementó la presidenta Cristina, que tenía que ver con, se llamaba Fútbol para Todos. Entonces, sin querer la presidenta polarizó a la sociedad porque implementó un programa en el que tú podías ver todos los partidos de fútbol, pero a cargo de impuestos. Entonces hubo gente que estaba feliz de ver a Boca y a River y a estos monos, y había mucha gente que decía, ¿por qué yo voy a pagar impuestos para ver el cochino fútbol? Todo ese tipo de políticas empezaron a polarizar mucho a la sociedad en Argentina, y estos del Frente hicieron esa campaña de hay un Argen y hay un Tina. ¿Tú de qué lado eres? No importa qué lado seas, nosotros venimos a unir eso. Entonces tenemos el punto número 1. Empieza en medio de una conversación familiar, en la cocina, en el comedor, que es un lugar de reunión familiar por naturaleza. Punto número 2, la niña, voy a salir con alguien. Pues ahí medio introduce un conflicto el papá de, pues ahora con quién. Pero el conflicto verdadero se introduce cuando dice con quién va a salir la niña. No estamos hablando de una relación plana, estamos hablando de que ya se introdujo un conflicto. La niña va a salir con alguien de Argen. Híjole, qué grave. Siguiente punto. Todavía agravas el conflicto. Abuelo, ¿ya viste qué está haciendo la niña? Uy, sí es cierto, el abuelo casi se muere. Siguiente punto. La niña dice, pues sí, así estamos. Fíjense cómo no hay una conclusión, o sea, no se llega a un final contento. Quienes plantean el final contento son ustedes, somos nosotros, auditores, que decimos, oye, pues sí es cierto, está muy dividida. Esta Margarita Stolbizer y Alfonsín sí están proponiendo una respuesta a un problema que tenemos. No se resolvió el problema, al revés, es un spot que plantea un problema, pero que lo resuelve es el auditorio simplemente de manera implícita. Esa campaña fue toda así, Argentina, pero la situaron en distintos contextos. Podemos regresar al anterior para seguir. Entonces tenemos número 1 a un narrador.
Aquí el narrador era un narrador presente, no tenemos a alguien que está narrando. Está la familia, bueno, no tengo la voz de Ray, pero está la familia en la cocina y está platicando. No, nosotros lo que tenemos es, los propios narradores son los estelares de la historia. Número 2, tenemos una acción que es la plática, los personajes que ya los comentamos, y el marco narrativo es el lugar en donde se está dando esta narración. El marco narrativo nos refiere a un espacio de socialización familiar. Es decir, la política o la teoría a la que ellos están haciendo alusión es a la teoría de que la política se hace desde la familia. ¿Qué más? ¿Qué caracteriza al narrador? El narrador es el que primero selecciona los hechos y les da un orden. Es decir, les da un propósito y una... Nosotros no vimos al narrador en este caso. Hay otros, por ejemplo, otros comerciales, otros spots en donde el narrador aparece como si fuera el personaje, pero el personaje lo vemos sentado y el narrador es su voz haciendo una reflexión, voz en off. Ay, está sentado, imagínense que mi boca no se mueve. Ay, qué bonito es mi país. Yo como quisiera que hubiera menos pobreza. Y yo nunca hablé. Tienes un narrador en voz en off que está por encima del personaje, pero se supone que es el personaje. Ese es otro recurso. En este caso, tenemos a un narrador que el tono que aquí vimos, esa es otra cosa importante de los spots, ¿qué tono le vamos a dar? Aquí fue un tono cómico. Aunque hay cierto dramatismo, le das un tono cómico. Ay, el abuelo se está muriendo, qué chistoso. Ay, la niña es bien loquita. Ay, la mamá le esconde sus amoríos, qué chistoso. Para esconder el dramatismo que hay, tiene que incluirle cierto punto de comicidad al mensaje. Esos mensajes que son tan complicados, cuando se les introduce algún tema de comicidad, los hacen más digeribles. Si todo hubiera sido drama, el spot no pegaría tanto como pegó. Fue una muy buena campaña esa de Argentina. Lo que hace el narrador es ordenar los hechos, les da una caracterización a los personajes y guía la acción. ¿Cuáles son los tipos de narración? Primero, es justo lo que estamos platicando. El narrador en primera persona, los que están platicando, ellos mismos están narrando la historia. Nadie más tuvo que decirnos, mira a la familia en la cocina, míralos platicar. Nadie, ellos solitos nos lo dieron a entender. La otra es cuando un narrador externo dice, México es un país que ameritaría tener más democracia. Él está afuera del relato, y lo está narrando, pero está afuera del relato. Y el otro es en la de segunda persona, que no se usa mucho, que es la que yo les comentaba. Tú, mexicano, ¿qué es lo que piensas? Ah, pues yo pienso que tal o cual cosa. Cuando un narrador te interpela de manera directa, cuando ¿tú qué opinas? Ese es un narrador en segunda persona, no se usa mucho. ¿Cuál es la narración en primera persona? El narrador protagonista, que es el que vimos. Frecuentemente se usa también cuando sale el candidato, lo que se le llama la cabeza parlante. Sale el candidato de pecho para arriba y dice, hola, yo soy tal, vengo a presentarme, yo soy Erubiel Ávila. Yo antes mi abuelo fue vidriero, mira, yo me superé, pero sale él narrándote su historia de manera autobiográfica. El otro narrador es en este caso, es un narrador de primera persona también, aquí está, el narrador testigo, que es alguien que está presenciando el hecho y que nos narra lo que está sucediendo. Es decir, él está dentro del relato, pero nos está narrando lo que pasa. Imagínense que en este comercial de la cocina hubiera un señor ahí al lado y dijera, miren la familia, esta es una familia típica de Argentina, les voy a presentar lo que dicen, casi como un presentador. Ese es un narrador testigo, que él no está protagonizándolo, pero es un personaje secundario y está nada más diciéndonos cómo sucede la acción. Otro tipo de narrador en primera persona es el monólogo interior, que es el que les platicaba. Yo reflexiono hacia adentro de mí mismo y lo que se escucha es mi voz, pero yo mientras estoy viendo hacia el horizonte. Son algunos ejemplos. Los narradores en segunda, estos me los voy a saltar, no son muy usuales. Los que importan son los de tercera persona. El narrador omnisciente, el que conoce todo acerca de los personajes, o sea, que sabe hasta más del candidato, de lo que el propio candidato sabe de sí mismo, y te cuenta, este candidato ha superado las dificultades, y mira cómo es el candidato, y el propio candidato ni siquiera lo sabe. Es un narrador que conoce demasiado de la historia. Eso es la característica, también se usa mucho ese narrador omnisciente. Y hay otro narrador en tercera persona, que lo que hace es, de manera objetiva, nos plantea cómo se está desarrollando la historia. Es decir, él es neutro, como si fuera un periodista, y él dice, bueno, pues este candidato tiene esto, y esto, y esto, y esto. No resalta ninguna característica específica de nuestro candidato. Son los distintos tipos de narradores que creo que tienen un impacto en la forma en la que se acaba narrando el hecho que nosotros estamos intentando hacer.
¿Cuál es la acción? Lo que ya vimos. Son esos puntos que le dan secuencia a nuestra historia. ¿Puedes poner el siguiente spot, por favor? Que es de la misma campaña de Argentina. Ahí pone show. Ajá. Y aquí lo mando. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Esta inflación de pleno cara, perdón, inflación, ¿dónde vive? ¿En Argentina? ¡Ay, con razón! Argentina, con 6 pesos nos debemos una fiesta. Vente a escuchar, ¿verdad? Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista Unidad Progresista. Aquí los candidatos ni siquiera hablan, no parecen caminando. Lo que lo dice es el texto. Hay 2 países y lo que lo dice es la acción previa. Aquí tuvimos otra vez, en términos de acción, de nuevos 10 en media red, 2 personas hablando en la calle y esa persona le dice una, mira, aquí está yo vivo aquí, tú vives allá, este es el problema, esto es mucho más compacto que el anterior, este mensaje es mucho más compacto. Aquí vivimos así, pues aquí no vivimos así. Hay 2 países. Es simplemente hacer notar el contraste con una conversación que se tiene todos los días. En este caso, yo he enfocado al público de las señoras que tienen que organizar la economía familiar. Y eso de los 6 pesos es algo muy parecido a lo que dijo Cordero de 6,000 pesos. Un funcionario de Argentina dijo que con 6 pesos se puede hacer una fiesta. Pues sí, por eso hacen alusión a lo que aquí con 6 pesos hasta armamos fiestas en Argentina. Vamos a ver el siguiente también dentro de esta campaña. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A ver, estoy buscando un buen perro. Ah, estos son buenísimos gatos. No me entendí. Lo que yo busco es un buen perro guardián, por los afanos, la inseguridad. ¿No será una sensación? Y de frío la sensación. Si hasta las estufas me afanan, ¿puedes creer? Acá, Argentina. No, en Argentina. Ah, sos de Argentina. Llévate un gorila. Ya. ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué seguridad? No sé, ¿será que es sensación? No sé. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, lista Unidad Progresista. La otra característica de las campañas, siempre tiene que haber una imagen que se repita. O una imagen o un tema que sea constante y que en todos los spots se repite. Aquí, ¿cuál es la que se repite? En todos, al final, los 2 candidatos caminando hacia ti. Es el mismo remate, ¿no? El mismo remate, así, todos cierran igual. Y otro que es el mismo tema, hay 2 países. Con eso, la gente ya lo identifica. A pesar de que son como 5 spots, la gente sabe que todos son de una misma campaña, tiene que tener esa coherencia narrativa. ¿Podría regresar? Entonces, los hechos se presentan así, se presentan casi todos los que hemos visto aquí, se presentan como sucesos sociales muy comunes y muy cotidianos. Alguien yendo a una tienda de perros, alguien platicando en su casa, alguien platicando afuera de la tienda, que son acciones cotidianas. La siguiente característica de esta campaña es que esas acciones, para quitarles el dramatismo de un país escindido, lo que hacen es que le introducen, como ya vieron, humor, sarcasmo en este caso. ¿Cuál inseguridad? Ah, pues cómprate un gorila, pues se esconde al perro y se lo roban. Tiene también que ver con los prejuicios que se tienen, de que hay ciertos barrios en Argentina que la gente dice, yo ahí no me paro porque es un barrio de rateros, y todo el que salga de ahí es un ratero. Entonces, ese tipo de clivajes que detectaron los que hicieron esta campaña, los aprovecharon diciendo, eso, hay 2 países. ¿Cómo se presentan los hechos? A través de un argumento. Este tiene que tener una explicación coherente, lo que se conoce como la diégesis de la narrativa. No puedes poner que de repente salga un perro morado y que tú te la veas. Tiene que tener cierto vínculo con la realidad y eso simplemente es, cuando tú estás planteando un mensaje o una narrativa que es realista, no puedes introducir elementos no realistas. Pero si tú tienes un spot que es totalmente fantasioso, se vale meter lo que sea. Es decir, nosotros que hacemos los spots somos los que hacemos las reglas de la propia narrativa. Yo a lo mejor quiero hacer un spot en el que la gente no tenga pies, bueno, si esa es mi regla, por algo tendrá que hacerlo. Pero lo que tiene que haber es una coherencia interna. Si mi spot es fantasioso, que todo sea con elementos fantasiosos. Si mi spot es realista, no meter de repente elementos disonantes. Perdón, la trama es el orden en el que suceden las cosas, es justo lo que hemos platicado de los plot points, perdón. Cómo el narrador presenta los acontecimientos y no siempre suceden de forma ordenada y de forma coherente.
Había a mí un mensaje que me llamaba mucho la atención cuando era chico. Salían unos niños jugando canicas con máscaras de antigas en un panorama como desértico, horrible, y salía una mamá tejiendo. Y era un mensaje para concientizarnos de la contaminación ambiental. Primero planteaban la problemática, o sea, planteaban cómo sería el futuro, y después te decían, ¿quieres llegar a esto? No había un orden